Este es un cuarto audio que grabo sobre el tema de fe y enfermedades mentales. En realidad no me preparo para estos audios, no tengo guión. Los verbalizo a medida que el Señor pone en mi corazón el mensaje, las palabras adecuadas para ayudar a personas que sufren de enfermedades emocionales. Esta vez quisiera tocar el tema de cómo diferenciar a un paciente psiquiátrico de una posesión demoníaca o una influencia demoníaca. Bueno, es muy sencillo. Si una persona, y estoy hablando de cristiano o no cristiano, tiene una crisis psicótica, es decir, tiene el habla descontrolada, tiene la mirada perdida, tiende a revolcarse por el piso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa persona se le lleva al psiquiatra, el psiquiatra lo medica y a los 15 días la persona está estable. Se trataba de una crisis psicótica. Y en esto quiero ser claro y tengo respaldo científico. Cualquier ser humano que viva en un proceso largo de ansiedad, estamos hablando de 30, 45 días, 2 meses, de ansiedad que pase de moderada a ansiedad crónica, es un candidato para sufrir una crisis psicótica. Entonces, ese punto hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Hay personas que hacen crisis una sola vez, hay personas que hacen crisis varias veces. Lo importante, como dije en audios anteriores, es que la persona, sea cristiana o no sea cristiana, tiene que seguir una dirección médica y un tratamiento farmacológico. Ahora, si una persona tiene manifestaciones como brote descontrolado del habla, los ojos desorbitados, tiende a amenazar o a ponerse agresivo y lo llevan al psiquiatra y el psiquiatra medica y la medicación rebasa aquel problema, pudiéramos estar ante una situación donde hay actividad demoníaca. Ahora, hay signos para uno tener la seguridad si hay actividad demoníaca o no. Una de las cosas es que la persona tiende a maldecir a Dios, tiende a decir palabras, yo diría, bueno, para no decir blasfemias, groserías, amenazas, calificativos despectivos con respecto a Dios o hacia Cristo. En ese caso, pudiéramos estar seguros que estamos ante una influencia demoníaca. Y esa persona tiene que pasar por un proceso de liberación. Ahora, cuando yo hablo de proceso de liberación, no quiero que nadie me malinterprete. Porque pudiéramos entender que ese proceso de liberación es algo nuevo,
es algo que no se escuchaba hace 60, 70 años atrás, y eso es verdad. Pero a mi parecer, cuando yo hablo de proceso de liberación, estoy hablando del Evangelio, estoy hablando de las palabras de Cristo cuando dijo, pondrán las manos sobre las personas poseídas de demonios y serán libres. Lo estoy parafraseando, porque también dice, y hollarán serpientes y escorpiones. Y las serpientes y escorpiones son una modalidad demoníaca. Expulsarán fuera demonios, lo citan los evangelios. Echarán fuera demonios. Entonces, sí, en la iglesia debería haber un equipo de liberación, gente de Dios, gente de oración, pero gente que sienta amor por las almas, porque lo que está detrás del hermano, de la hermana que hace liberación es el amor por las almas. Y me atrevería a decir que muchos, estoy hablando de las iglesias donde hay equipo de liberación, en muchos casos los que hacen liberación son hermanos que llegaron alguna vez a la iglesia oprimidos por demonios y que fueron libres en ese proceso. Pero quiero dejar claro eso porque no es algo nuevo el tema de la liberación en la iglesia, del departamento, son modismos. Es la palabra de Cristo cumpliéndose, echarán fuera demonios en mi nombre. Ahora, hay otro tema que pudiera generar polémica en lo que voy a decir. ¿Puede un cristiano tener demonios? Bueno, si nosotros leemos el Evangelio, encontramos a un hombre endemoniado que estaba en una sinagoga y le dice a Jesús, yo sé quién eres, el Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús lo mandó a callar al demonio, diciéndole, sal de él. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, dice Pablo que, San Pablo apóstol, que cuando nos unimos a Cristo, un espíritu somos con Él. Y por eso es que si vivimos para Él morimos, si vivimos para Él vivimos, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. Pero cuando el creyente peca de una manera voluntaria, o porque se enfrió, o porque abandonó el altar de oración, o porque fue débil ante una situación en particular, por supuesto que está abriendo las puertas a los demonios. Está escrito, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde un principio, aunque en este contexto lo está hablando de aquel que hace del pecado una práctica consuetudinaria, constante. Si uno es cristiano y uno se debilita y cae en un pecado de la carne, somos redarguidos por el Espíritu Santo y la tristeza por el pecado genera arrepentimiento. Nos duele haber ofendido a Dios y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, buscamos apoyo pastoral o de un hermano maduro y salimos adelante. Y dice la Biblia que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Pero quedan ataduras, aun cuando la sangre de Cristo me limpie,
quedan ataduras, sobre todo si se trata de un hábito pecaminoso. Entonces, en algunos casos, hay que buscar ayuda espiritual, o con el pastor, o con un hermano maduro. Si es una hermana, debe verse con una hermana madura. En estos casos se recomienda a la esposa del pastor, que es su ayuda idónea, o una diaconisa madura, una hermana de oración. Si es un hombre, debe verse con su pastor, o con un diácono, o con un hermano de oración. Y digo esto porque se han dado casos donde el remedio es peor que la enfermedad. Y uno hay que estar claro en que hay una guerra espiritual y que no ignoramos las maquinaciones del maligno. Entonces, si uno ha tenido un hábito pecaminoso y en un momento uno es llevado al arrepentimiento, a la confesión, creemos por la fe de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero queda un hábito que hemos formado a través del tiempo, y ese hábito forma ataduras que deben ser rotas por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Cristo. Entonces sí, hermano, en estos casos uno debe orar por uno mismo y decir al Señor en oración que reviente esas ataduras, y buscar ayuda pastoral y consejería. Y si es posible, entrar en un equipo o rodearse de un equipo de liberación y confesar aquello que abrió las puertas al enemigo y que generó opresión. La confesión ante Dios y ante hermanos de la fe es algo poderoso que rompe ataduras. Yo siempre lo he dicho, lo que callamos se convierte en esclavitud. Y por eso dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Hay pecados que solamente podemos confesárselo a Dios, pero hay ciertos pecados de la carne, como el adulterio, donde tenemos que confesarlo al pastor o a un anciano maduro. Y hago énfasis en maduro porque no podemos tener a gente en el equipo pastoral que sea gente carnal, porque, repito, luego en lugar de ser de medicina, más bien genera gravedad en el proceso de sanidad y de restauración de ese hermano. Quiero cerrar con estas palabras, mi hermano, y es que en todo caso, el pedir ayuda para la persona que siente opresión, que se siente atada a un pecado, el pedir ayuda es el mejor camino a la restauración. El pedir ayuda, el decir, estoy aquí, me está sucediendo esto, necesito que oren por mí, necesito que me acompañen en este proceso, y la iglesia unida en amor a través de la oración deben llevar a esa persona a la restauración con Cristo y con la iglesia. Que Dios les bendiga.